saludar, porque se están sumando ya los amigos. Veo que va llegando Jorge Gómez Naredo, a quien saludo con mucho gusto. El querido Jorge Gómez Naredo, analista, hombre importante en la revista Polemón, en los esfuerzos de la 4T para comunicar al pueblo. Y saludo con mucho gusto a Jorge. Ya tenía rato que no nos saludábamos. Mi querido Jorge Gómez Naredo, ¿cómo te va? Hola, ¿cómo estás, querido Vicente? Pues muy contento de estar aquí con toda la familia de Sin Censura. Hay un chorro de temas, mi querido Jorge. Mientras Sí. se suma Molay, Molay más Ontiveros, tú dices por dónde le entramos. Pues no sé, si quieres platicamos de este premio que le dieron a María Corina Machado, que me parece pues un verdadero insulto, ¿no? Más allá de que estos premios Nobel, digamos, en la categoría de la paz, pues han sido siempre muy criticados y muy controvertidos. Se los han entregado a personajes que no, pues han hecho algo por la paz, pero en este caso me parece que es muy preocupante porque eh, María Corina Machado, pues es un personaje de la oposición venezolana y pues este premio Nobel de la Paz se da en un momento, en un contexto donde los Estados Unidos y especialmente su presidente Donald Trump, pues han hecho amagos con una intervención militar en Venezuela. Entonces, pues es como una pieza política para Estados Unidos, este premio, porque entonces es como decir, miren, ella está luchando por la paz y por lo tanto en Venezuela es posible y es viable y es justificable una intervención militar. Eso es, a mí me parece que lo más preocupante en este contexto en el cual estamos viviendo con pues estas nuevos bríos del imperialismo estadounidense, en esta política que tiene Donald Trump, no solamente al interior en su país, ¿no? Peleándose y y creando tensiones con gobernadores y con personajes políticos que no coinciden con su ideología, además pues de estos procesos terribles y grotescos y inhumanos de expulsión de migrantes en Estados Unidos, especialmente de migrantes mexicanos, aunque también de otros países de América Latina, y pues darle este premio a María Corina Machado, pues está en este sentido, en este discurso de justificación de una intervención, que además, pues esto también está lleno de mentiras, ¿no? Supuestos vínculos con el narcotráfico del presidente Nicolás Maduro y bueno, en fin, todas estas cuestiones. Ahora, lo que queda claro es que esta persona, pues en ningún momento se merece un premio como este. Es una persona que ha pedido la intervención militar en Venezuela, que ha luchado en contra de los procesos democráticos en Venezuela. A uno le puede gustar o no le puede gustar personajes como Maduro, pero pues es un hecho que la gente en Venezuela decide votar, ¿no? Por estos personajes y es un proceso democráticos. Ella ha estado en contra de estos procesos democráticos, entonces es en realidad un gran insulto a la inteligencia y es un gran insulto pues a los movimientos por la paz y a los movimientos democráticos que se le otorga este reconocimiento. La derecha ahorita está festejando, ¿no? Este otorgamiento diciendo que pues es una lideresa que ha encabezado una lucha por la democracia, que ha buscado la paz, que ha luchado en contra del autoritarismo, Pero de la Jorge, dictadura. también es Ajá. una mujer que ha publicado una carta que en su momento, en el 2018, le envió a Mauricio Macri cuando gobernaba Argentina, cuando era el presidente de Argentina, y a Benjamín Netanyahu. Y ella decía, hoy envío carta a Mauricio Macri, presidente de Argentina, y a Benjamín Netanyahu, primer ministro de Israel, para pedirles que apliquen su fuerza e influencia para avanzar en el desmontaje del régimen criminal venezolano íntimamente ligado al narcotráfico y al terrorismo. Sí, sí, Eso no me parece muy, pacífico. pues sí, pues sí. Sí, no, y además ha apoyado ella en muchos momentos esa carta que mencionas, la realizó en el 2018, pero ha mostrado pues un respaldo a Israel y al Estado de Israel y a su presidente Netanyahu, a su primer ministro Netanyahu, que está hoy cometiendo pues verdaderamente un genocidio, ¿no? En Gaza.
Por ejemplo, en el 2021 puso un tuit, ¿no? Dice, hoy todos quienes defendemos los valores de Occidente estamos con el Estado de Israel, un genuino aliado de la libertad. Y pone una banderita de Israel y de Venezuela, ¿no? Esto en el 2021. En el 2023 dice, toda mi solidaridad con el pueblo de Israel y mi total repudio a los ataques terroristas perpetrados por Hamas. Nos unimos al llamado mundial en el combate contra el terrorismo, el cual debe ser derrotado sea cual sea su expresión, ¿no? Y después en el 2019 también dice mi mensaje al pueblo judío con motivo del 75 aniversario de la Declaración de Independencia del Estado de Israel. La lucha de Venezuela es la lucha de Israel. O sea, es decir, es una mujer que ha rogado a diversos estados, ¿no? Pero incluido Macri en Argentina y Netanyahu en Israel, para que en el Consejo de Seguridad de la ONU pues se declarara que había una dictadura y que hubiera una intervención, y además ha apoyado pues todas estas políticas genocidas de Israel. Entonces, ¿cómo es posible que se le otorgue un premio Nobel de la Paz a una persona que ha pedido la intervención militar, que ha optado por soluciones violentas a procesos políticos y que además pues ha apoyado en todo momento estas intervenciones y estos pues acciones completamente inhumanas, genocidas del Estado de Israel, que no inician con este problema con Hamas hace unos años, ¿no? Que fue cuando se desemboca todavía de una forma muchísimo más violenta, porque el Estado de Israel ha estado constantemente y durante muchísimos años, pues violando derechos humanos, asesinando a palestinos y creando, pues verdaderamente un genocidio. Entonces, pues es irracional, es inconcebible, es una falta de respeto, es sí, una falta de respeto y un insulto a la inteligencia, pues que esta persona con intereses políticos muy claros y alineada con los Estados Unidos y con la política intervencionista de Donald Trump, pues se le otorga el premio Nobel, ¿no? Es un insulto. Evidentemente las piezas están ahí y se le otorga a ella como parte de esta estrategia, de este discurso, de esta intención de Estados Unidos de continuar interviniendo, y en específico en el caso de Venezuela, pero pues es verdaderamente un insulto. Y ahorita la derecha lo está celebrando en todo el mundo, este reconocimiento Bueno, no a vamos muy lejos. Felipe Calderón. ya Felipe lo, Calderón. sí, pues claro, ¿no? Felipe Calderón y seguramente toda la derecha mexicana y latinoamericana, no he escuchado ahorita, por ejemplo, a Ciro, ¿no? Pero Ciro estaba Bueno, Ciro escribió un tuit. defendiendo. Qué Ajá, alegría el premio a María Corina Machado. No la pudieron matar y desde hoy es aún más inmortal. No imagínate. mames. No, no, no Sí, mames. sí, se está exhibiendo la prensa mexicana, la prensa de derecha mexicana con este tipo, ¿no? Igual también defendiendo a la golpista Boluarte en Perú. En fin, todas estas cuestiones que evidencian y que exhiben a estos personajes como unos personajes como lo que son y como lo que siempre han sido, unos conservadores de derecha a los cuales no les interesa la democracia, sino que les interesan sus propios intereses, ¿no? Entonces, pues hicieron a María Corina una heroína con este reconocimiento, con este premio, que es un chiste, pero el punto es que sirve a los intereses estadounidenses en este contexto, donde pues es también preocupante que Estados Unidos esté hablando de intervenciones a países en América Latina, que esté hablando de incursiones militares a naciones independientes, lo cual sería gravísimo. Y pues estos personajes, como son los personajes de derecha, ¿no? O sea, ha habido personajes en Venezuela, en Perú, en Bolivia, en Argentina, que siempre se han alineado con los intereses estadounidenses, imperiales, y que pues a partir de ellos pues han buscado las intervenciones y también han buscado, y esto en algunos casos lo han logrado, pues es derrocar a gobiernos democráticos y procesos democráticos, por lo cual pues es un verdadero, pues lamentable, ¿no? Lo que está sucediendo, y pues el caso de esta mujer pues es emblemático de que este premio pues es un chiste en su versión de la paz. Pues se convirtió en un chiste el premio Nobel
desde que le dieron el premio Nobel a Obama con sangre en las manos, Sí, sí. No, con y estaba postulado Donald Trump, ¿no? O sea, imagínate, o sea, este personaje que si uno ve las imágenes que tú has transmitido, que mucha gente ha transmitido de estos operativos para las deportaciones donde tratan como delincuentes, como asesinos, como lo peor de lo peor a los migrantes mexicanos y latinoamericanos, que lo único que hacen es pues buscar una opción mejor de vida, de condiciones difíciles en sus propios países y que además han apoyado y son pieza fundamental del funcionamiento de, pues sí, de la, de la grandeza económica y en la infraestructura que hay en Estados Unidos. Entonces, pues es lamentable y que este personaje, Donald Trump, haya estado contemplado como candidato para el Premio Nobel de la Paz, pues es un chiste para toda la humanidad. pues al paso que vamos, van a nominar un día a Xochitl Gálvez o a A Kenia López Netanyahu, ¿no? En Rabadán. una de esas. No, imagínate. O al Nobel de Economía, como dice el buen Abraham Mendieta en redes, a Milei. No, 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 tan cabrones. Oye, y lo de Dina Boluarte también fuerte, ¿no? La destitución de la golpista Dina Boluarte, como en algún momento también se le aplicaron a Janine Áñez, pero en Bolivia, mi querido Jorge. Sí, sí, estos procesos que son procesos golpistas de tanto en Bolivia como en Perú. Y bueno, pues ahora el Congreso el Congreso en Perú, ¿no? Mostró esta destitución, mostró un poco de congruencia. Ahora habrá que ver, porque lo que correspondería sería pues la restitución del orden democrático y por lo tanto, pues que el presidente que fue el presidente destituido, pues vuelva a ejercer sus funciones, que en este momento está encarcelado, ¿no? Ahora, imagínate para la oposición que fue a Perú a hablar y entonces a presumirse, ¿no? A varios liderazgos de la oposición y a engrandecer a esta mujer como si fuera un espacio de democracia y de derechos humanos, pues ahora con lo que queda, pues solamente, pues ahora sí que no, nada le sale bien a estos personajes que han decidido apoyar y que han decidido pues estar en este bloque conservador en América Latina, donde pues a cada momento pues apoyan a este tipo de procesos que son procesos antidemocráticos, que rompen con el orden constitucional, con el orden democrático, y pues que se exhiben en el caso, por ejemplo, de los liderazgos políticos mexicanos de derecha, pues bien alineados y en contra pues de los procesos democráticos y de la democracia misma. Sí, aquí está con Felipe Calderón y en la Así imagen y es. con Alito, ¿no? A ver qué dirá Alito. Van a Y salir a saldrá a defenderla. defenderla, van a salir Ajá. a defenderla. Déjame saludar a Molay Maza, historiador, comunicador, analista y amigo de este espacio también, mi querido Jorge. Estamos conversando, mi querido Molay, con Jorge Gómez Naredo sobre Dina Boluarte destituida y el Premio Nobel de la Paz para María Corina Machado. Éntrale con fuego, mi querido Molay. Pues hola, hola, ¿cómo están camaradas? Pues un abrazo, qué gusto verles por acá. Siempre nos encontramos Jorge y yo, pero pues ahora virtual. Pues es como otra faceta del tiempo de mujeres, ¿no? Esto de el premio Nobel para María Corina Machado es un mal chiste, sí es un chiste y es un muy mal chiste, que en realidad es el premio Nobel sí es para Donald Trump, ¿no? A través de María Corina Machado. Finalmente esa. Por cierto, estoy leyendo al corresponsal del periódico La Opinión, Jesús García, y dice que muchos de los seguidores de Donald Trump están furiosos porque no ganó Donald Trump el premio Nobel, ¿eh? Para que más o menos le vayan también midiendo el agua a los camotes, porque pues la gente no está muy contenta, que digamos. Pues sí, pero es esa la política la que se fortalece con este Nobel, ¿no? Finalmente es una forma en que un sector de las oligarquías, ¿no? Finalmente estos Nobeles de la Paz son son premios. Algo se escucha, Sí, compañeros. estoy en una. Perdón, Ahí está ya. ahí está, sí.
Estoy en un coloquio al mismo tiempo que estoy acá con ustedes. Eso. Ahorita ya me salí para no estar acá haciendo ruido. Sí, o sea, ese premio Nobel de la Paz es muy relativo, siempre depende más bien de cuáles son los discursos, los intereses económicos, políticos, geoestratégicos que quieren generar una narrativa, ¿no?, específica. Entonces, a veces ganan tendencias que se fortalecen en función de empujar ciertas agendas, ¿no? Agendas que tienen que ver a veces con los derechos humanos, pero sin tocar el sistema tal cual está. Recuerdo cuando le dieron el Nobel a Rigoberta Menchú, ¿no?, que era un personaje muy importante de la resistencia en contra del genocidio en Guatemala, ¿no?, y de la resistencia de los pueblos, de la lucha de las comunidades indígenas, ¿no? Y estaba muy en boga el tema de los derechos humanos como una forma de lavarle el rostro al imperialismo norteamericano en su relación con América Latina, ¿no? Entonces tiene que ver con ese discurso, con hacer ver que las cosas no están tan mal, ¿no? ¿Quién merecía el premio Nobel en esta ocasión? Yo creo que Francesca Albanese, ¿no? Finalmente ella sí ha trabajado para la paz. Ella es una funcionaria de las Naciones Unidas, ¿no? La que merecía por su trabajo profesional, por su aportación científica, ¿no?, y por su vocación humanista, la que merecía ser reconocida, o la que merece ser reconocida como quien está al frente de la perspectiva de paz para el conjunto del planeta Tierra, pues es Francesca Albanese, ¿no? Pero la agenda que se pretende fortalecer es la de naturalizar la narrativa, y aquí sí nunca mejor aplica el concepto de narrativa, ¿no?, de generar esta percepción, estos marcos de entendimiento del mundo a nivel global para legitimar la intervención en contra de los países de América Latina y particularmente en contra de Venezuela. ¿Por qué el Nobel de la Paz a una venezolana golpista? Pues porque Venezuela es el país con las reservas petroleras más grandes del mundo probadas. Eso es lo que explica el Nobel de la Paz para el golpismo venezolano. Y claro que hay gente descontenta en el campo del trumpismo, pero hay que ver que el campo del trumpismo no es homogéneo. Se matan entre ellos. Un nazi mata a otro nazi por ser poco nazi, ¿no? Entonces, pues claro que hay un sector de fanáticos que puede estar enfurecido porque no se lo dan a Donald Trump, pero hay otro sector que entiende mejor, más pragmáticamente la política y sabe que ese Nobel es para la agenda trumpista. Finalmente, lo que se legitima es la narrativa trumpista de que los malos somos los pueblos que luchamos, que votamos por nuestros dirigentes, que ejercemos la democracia y elegimos a nuestros representantes, que defendemos la soberanía de nuestros países. Esos somos los malos, los que queremos independencia nacional, los que queremos redistribución de la riqueza, los que queremos que se respete la democracia y la decisión de las naciones para gobernarse y autogobernarse. Esos somos los malos, y los buenos son los millonarios blancos heterosexuales que tienen armas y pueden invadir el planeta y pueden cometer un genocidio en Gaza y no les pasa nada, que pueden bombardear, asesinar a tres lanchas, 3 navíos que no tenemos información de quiénes eran. Sabemos que 2 eran venezolanas, 1 era colombiana, y han asesinado personas allí, personas a las que no se les ha hecho un juicio justo, personas a las que no se les ha abierto un proceso de investigación, simplemente se les ha ejecutado, y pues como son ricos, heterosexuales y blancos, pues pueden asesinar a quien quieran y no pasa nada. Esa es la agenda que se está legitimando desde los rincones del poder, que son estos del Nobel, hasta América Latina. Y entonces eso es lo que hay que insistir en eso, ¿no? Que lo que se quiere hacer es dominar, ¿no? Sobajar, someter y finalmente saquear nuevamente, continuar con el saqueo que el imperialismo ejerce de América Latina, y para eso es ese Nobel. Y eso hay que dejarlo bien clarísimo en todas partes, en cualquier oportunidad, ¿no? Porque tiene jiribilla, como decimos aquí en México. Ese Nobel tiene jiribilla, tiene una intención perversa, no es un Nobel inocente.
es un Nobel al golpismo, es un Nobel a quien no reconoce resultados democráticos, es un Nobel, como decía muy bien Jorge hace rato, a quien busca opciones violentas para resolver los problemas políticos. Como es un insulto, ciertamente siendo el Nobel de la Paz es un insulto y es un mal chiste. Se degrada el Nobel de la Paz, pero nos debe encender las alertas del proyecto geoestratégico de saqueo, de dominación y de exterminio que tiene el imperialismo norteamericano hacia América Latina, incluido nuestro país. El que crea que esto va contra Venezuela nada más está muy, muy, muy equivocado. Igual que están equivocados los que creen que el tema de Gaza está muy lejos de nosotros y es un tema que no nos debe importar. También están muy equivocados porque hoy más que nunca el imperialismo es un problema global, es un problema planetario. La economía está integrada a nivel global y las decisiones imperiales de saqueo y de dominación de los pueblos se desarrollan a nivel global. Lo que pasa en Gaza también afecta en México y está afectando directamente porque además implica éticamente, yo sé que hay muchos a los que no les importa la ética, pero implica éticamente a la humanidad en un problema que pone en riesgo la civilización entera. Ya no digas tú Occidente, no, la civilización humana entera está en riesgo en este momento y ese Nobel de la Paz es prueba contundente de eso. Así es, estoy leyendo la carta de María Corina Machado, agradeciendo el Nobel, y hay un párrafo en el que dice, es el que me llamó más la atención: hoy estamos muy cerca de alcanzar nuestro objetivo. Este premio es un impulso único que inyecta energía y confianza en los venezolanos dentro y fuera del país para completar nuestra tarea. Precisamente lo que estamos hablando. Hey, a ver, no se confundan. Esto lleva una intención maquiavélica de posicionar el tema de Venezuela para limpiarle la cara a Estados Unidos en el momento en que se envíen los soldados o los marines o se intensifique la situación. Dice, este inmenso respaldo demuestra que la comunidad democrática mundial entiende y comparte nuestra lucha. Es un firme llamado para que la transición a la democracia en Venezuela se concrete de inmediato, tal como lo exigimos contundentemente en la victoria electoral del 28 de julio. Preparémonos, preparémonos pues para lo que se viene. Bueno, con un Trump que, por cierto, ayer firmó un decreto para convertir el lunes 13 de octubre, el día de Colón, y se extingue así, al menos en Estados Unidos, el Día de los Pueblos Originarios, el Día de la Raza, nomás para que vean por dónde va la cosa, mi querido Jorge Gómez Naredo. Sí, no, este es un movimiento pues con muchos, digamos, fuerzas, ¿no? O sea, yo creo que lo que hace este tipo de acciones como el Premio Nobel de la Paz a María Corina, pues viene a enrocar varios procesos que van en el sentido de la recuperación de la hegemonía estadounidense y de la hegemonía estadounidense interviniendo de forma grotesca en varios países de América Latina, ¿no? Entonces, este inflar a personajes como María Corina, pues evidentemente justifica las intervenciones, justifica las agresiones o justifica acciones violentas dentro de los propios procesos democráticos que se viven en Venezuela. Y esto acompañado de un gobierno en Estados Unidos con un personaje que en su discurso es muchísimo más radical que lo que fue hace unos cuantos años, con un personaje que se cree que es el garante de la paz en el mundo, pero al mismo tiempo financia a estados y envía armas para continuar las guerras, ¿no? Estos discursos que dice, yo voy a acabar con todas las guerras, pero al mismo tiempo, pues desde Estados Unidos se envían armas para continuar las guerras y para continuar con esta economía armamentista, pero al mismo tiempo para continuar con pues, todos estos procesos, estas conflagraciones que hay en varios lugares, y por este discurso que se vuelve todavía más agresivo en el caso de Venezuela, pues sí es preocupante, porque al final lo que hace esta academia o lo que hace quienes decidieron el premio Nobel a María Corina, pues es ser parte de la justificación de una intervención militar en un país independiente de América Latina por parte de una potencia
y acompañada de esta élite que es muy claras las suposiciones en los países de América Latina, ¿no? Es como te mencionaba, o sea, están como cortados como por la misma tijera. Primero aducen que no hay democracia, después se convierten en agentes golpistas, ya sea con medios de comunicación, con manifestaciones de ciertos sectores, no populares, pero sí ciertos sectores que tienen relación con la derecha, y entonces preparan, ¿no?, un discurso y dan la idea de que hay unos procesos antidemocráticos y por lo tanto se justifican las intervenciones y por lo tanto se debe de actuar y se justifica la violencia para hacerlo, ¿no? Entonces sí me parece que estamos viviendo en una fortalecimiento de estas, o no necesariamente fortalecimiento, pero sí en un movimiento de estas élites de derecha en los países de América Latina que lo están celebrando ahorita este premio y apoyadas en cierto sentido por Donald Trump, ¿no? Que veo con buenos ojos pues todos estos procesos encaminados a la derecha y encaminados a la obediencia de los países de América Latina a los designios que se impongan desde Washington, ¿no? Más allá de si no le hubieran dado, o los seguidores que si están muy enojados porque no le dieron el premio Nobel a Trump, en realidad es como dárselo también a él, ¿no? Porque al final, pues el apoyo y la forma en cómo María Corina, pues ha sido, pues de estas élites de derecha que se pliegan a todo lo que se dice y que son parte fundamental del intervencionismo estadounidense en América Latina, pues es dárselo a esta misma tendencia y a este mismo proceso de personajes y de ideologías que no coinciden ni con la democracia ni con la libertad y que utilizan la violencia para lograr sus fines, ¿no? Y bueno, pues esto es lamentable y pues es parte de esta derecha, ¿no? Y yo creo que ahora, si leemos a los que están apoyando este premio, pues nos vamos a dar cuenta de quiénes son en realidad estos personajes golpistas, estos personajes que justifican, y por eso es tan evidente, por ejemplo, lo que leías de Ciro Gómez Leiva o lo de Felipe Calderón, estos personajes que no les interesa la democracia, que solamente les interesan sus fines políticos y que están en este proceso de pues mandar y seguir mandando a como dé lugar en América Latina y pues en todo el mundo. Y serán estos personajes los que le devalúen aún más, si es que le queda algo de prestigio a su Nobel, a María Corina Machado. ¿Te refieres a los Calderón y a todos estos, Jorge? Porque serán estos personajes los que defiendan a la golpista Dina Boluarte, recién destituida en Perú, y aplaudan a María Corina Machado al mismo tiempo, mi querido Molay Maza. Pues mira, yo de entrada ahorita ya los que fueron ahí a reunirse con la golpista Dina Balearte, que además es una asesina, pues ya hicieron el ridículo, ¿no? Fueron a reunirse con una persona que ha sido deslegitimada por el Congreso de los diputados de allá, ¿no? Ahí están, el ridículo está hecho, pero a pesar de que no es mala noticia que se le quite el poder, un cargo público a una golpista, a una traidora, a una asesina, no es una mala noticia. El movimiento social popular que está desarrollándose en Perú, que ella reprimió con ferocidad y que ahorita está en las calles, pues es un movimiento que ha celebrado esta acción, ¿no? Sin embargo, esta acción yo la veo como parte del mismo golpe en contra de Pedro Castillo. Finalmente, las élites racistas peruanas también se quitan de encima un personaje, Dina Balearte, que no les agradaba. Hay que recordar que esta señora llega a la política de la mano de Pedro Castillo, forma parte de la organización de Pedro Castillo, es una traidora en toda la línea, porque, bueno, destituyen a Pedro Castillo, ella asume el gobierno, su responsabilidad en todo caso hubiera sido continuar el programa de Pedro Castillo, pero al revés de eso, asume el gobierno y empieza a aplicar el programa neoliberal por el que el pueblo del Perú no votó. Y por eso traiciona a Pedro Castillo, porque traiciona a Pedro en dos tiempos. Primero, asumiendo el gobierno después del golpe que le dan a Pedro,
y después gobernando con el programa contrario al que votó el pueblo votando a Pedro Castillo, ¿no? No es trabalenguas, suena como trabalenguas, pero no lo es, ¿no? Pero al final no era del agrado de las élites racistas peruanas, ¿no? Era algo que tenían que soportar y finalmente se la han quitado de encima y le dan el gobierno a un personaje pues que es ciertamente desconocido, José Gerí, pero por lo menos ahorita si uno le busca, tiene acusaciones de abuso sexual, por lo menos, este señor, ¿no? Entonces tampoco es un representante de la democracia, ni una alternativa popular, ni la recuperación del programa votado por el pueblo, el que votó por el maestro Pedro Castillo, ¿no? Entonces, ese es el segundo paso del golpe racista contra Pedro Castillo, sacar de ahí a esa señora que tampoco les agradaba y que tampoco forma parte de su clase, de su élite, tampoco tiene su color de piel y pues ya, se la quitan de encima, ¿no? No se recupera la normalidad democrática, no se recupera el programa que el pueblo votó, no se resarce el daño que se ha hecho a la democracia y al pueblo del Perú con el golpe de Estado a Pedro Castillo, ¿no? En todo caso, se le debería regresar el gobierno a Pedro Castillo, pero ese no es el objetivo de las élites que están llevando a cabo esta sanción en contra de Dina Balearte, que tenía los días contados, ¿no? El hecho es que sí tenía los días contados porque, repito, no forma parte de las élites que controlan el poder económico y político del Perú. Y entonces, bueno, pues hay que tomar con reserva esta decisión. No es una mala noticia, pero tampoco es la restitución democrática. Y hay que exigir la restitución democrática, ¿no? Lo otro es que sí se prepara la agresión en contra de nuestros pueblos, ¿no? De América Latina. Hay un genocidio a fuego lento en Cuba, no hay que quitar la vista de encima, ¿no? El hecho de este bloqueo brutal en contra de Cuba que la administración de Donald Trump lo ha acelerado, lo ha profundizado, causando mucho daño a la sociedad cubana, buscando destruir el proceso revolucionario en Cuba, pero dañando con eso profundamente al pueblo. Pues eso es un genocidio a fuego lento, es el dolor, el utilizar el hambre y la pobreza como arma de guerra para destruir una nación, para destruir un proyecto alternativo de civilización, ¿no? Y se prepara contra Venezuela, pero no hay que dejar de considerar que aunque se prepara, los tambores de guerra suenan en contra del pueblo venezolano, tampoco la tiene fácil Estados Unidos, ¿no? La crisis interna es también muy profunda, ¿no? Una crisis cultural, una crisis económica, una crisis de legitimidad del gobierno de Donald Trump, ¿no? Una fisuras que está abriendo Donald Trump en todo el sistema oligárquico plutocrático norteamericano, está abriendo fisuras pues que van a ser cada vez más grandes en esta militarización en contra de los estados gobernados por el Partido Demócrata, ¿no? Una gobernanza natural bipartidista que sostenía un equilibrio oligárquico en aquel país del norte, pues está siendo fisurada por las tropelías, las impericias, los abusos, las agresiones de quien se está perfilando como un dictador, como un operador de una deriva autoritaria que no va a permitir un gran margen de maniobra en conflictos bélicos futuros, como un conflicto que se ve muy posible contra Irán, un conflicto que se ve muy posible en el caso venezolano. De entrada, pudiéramos esperar, yo no creo que sea fácil hacer una invasión en territorio venezolano. Como dicen los dirigentes de aquel país, podrán entrar, pero no van a salir, ¿no? Entonces, además de que los pueblos de América Latina en el conjunto nos vamos a sentir agraviados, vamos a ser agraviados y vamos a entrar en una dinámica de mayor lucha, de mayor movilización, ¿no? Y ciertamente Venezuela, el ejército venezolano, las Fuerzas Armadas venezolanas no son un ejército convencional de un país colonial o neocolonial subordinado a las lógicas del norte. Es un ejército que se ha preparado con sus propias doctrinas militares, por ejemplo, la doctrina de guerra total, ¿no? Que es esta de armar a todo el pueblo para que participe en la defensa de la nación.
y las armas que tiene aquel ejército, pues son armas que ha comprado a Rusia, ¿no? Tienen aviones de última generación y tienen entrenamiento, y pues, o sea, no son cualquier país de América Latina, una república bananera, ¿no? Entonces, no es Perú, no es Ecuador, no es Paraguay, no es Uruguay, no es Argentina. El ejército venezolano está preparado para contingencias de este tipo y no la tiene fácil Estados Unidos. Y hay personas en Estados Unidos, en el régimen, en el aparato militar, que saben esto. Entonces tampoco no son enchiladas ir a meterse a Venezuela, ¿no? Por eso no hay, por ejemplo, hay 400 soldados, 4,000 soldados, sino 40,000, no hay un 4 allí, pues no son suficientes. Podrían ser 400,000 soldados destacados y no son suficientes. Entonces, entrar a territorio venezolano ahorita se ve muy poco posible, muy poco probable. Bombardear, atacar directamente, eso es lo que está advirtiendo Donald Trump que va a hacer. Atacar ya lo que ha estado haciendo con las lanchas en el Caribe, lo pretende hacer ya en tierra, ¿no? Pero eso, ciertamente, eso implica otra serie de problemas diplomáticos, políticos y económicos, y también entrar en confrontación más directa con China y con Rusia y con los países del BRICS, ¿no? Ciertamente los BRICS no son un acuerdo geopolítico y militar, no lo es, ¿no? Es un foro económico, pero hay intereses chinos, intereses rusos, que ellos quisieran defender allá en Venezuela. Hay inversión directa que ellos defenderán. Entonces tampoco está tan sencilla, sí está toda la narrativa encima, pero del lado de los pueblos, del lado de la resistencia, también hay cartas importantes que se pueden jugar. Muy bien. Mi querido Molay, ¿por qué no cerramos invitando a la audiencia a tus redes sociales, por favor, a tus trincheras? Pues la trinchera fundamental es la del conocimiento. Yo los invito a que estudien mucho, hay que estudiar mucha historia, hay que estudiar economía política, hay que estudiar mucha filosofía para prepararnos y ser conscientes y libres y luchar en nuestro país y por todo el mundo para que vivamos en una verdadera democracia, en una auténtica libertad, en donde entremos en relaciones armónicas con la naturaleza y entre nosotros mismos como seres humanos, ¿no? Creo que ese es uno de los objetivos fundamentales de la humanidad, llegar a ser una sola, libre, democrática y justa, y por eso hay que frenar el genocidio en Palestina, hay que apoyar para la liberación del pueblo palestino y resistir y apoyar a nuestros pueblos hermanos en América Latina, sobre todo ahora en los marcos, como tú decías, en los marcos del 12 de octubre, que más bien es el día de la resistencia de los pueblos, ¿no? No hay una sola raza, ¿no? Somos todos humanidad, ¿no? Eso de las razas es un invento decimonónico para justificar científicamente el colonialismo. Esa es la trinchera fundamental. Y si se quieren comunicar conmigo, Molay Maza en Facebook o en X, y ahí estamos, mi querido Vicente, mi querido Jorge. Muy bien. Querido Jorge Gómez Naredo, también tus redes, tus trincheras, por favor. Pues sí, yo estoy ahí pues, en Polemón, ahí estamos sacando, fíjate que sacamos cada sábado, cada domingo, hay un programa, a ver si un día nos acompañas, querido Vicente. Claro que sí. Ahí estamos con César Huerta y bueno, yo también estoy en Capital 21, aunque usted no lo vea, en el periódico Regeneración, y pues ahí también con Molay en la 4 TV, estamos ahí desde esa trinchera, ¿no? Y pues sí, sin duda, pues hay muchas cosas que criticar en esta cuestión del premio Nobel, hay muchas cosas que analizar y también pues hay muchas cosas que ver en todos los que actualmente se están exhibiendo, apoyando a María Corina y defendiendo a Boluarte, ¿no? Entonces, bueno, pues acá estamos y pues encantado de estar aquí contigo en Sin Censura y con Molay. Un abrazo a todos. Muchas gracias, Jorge. Muchas gracias, Molay. Nos vemos en la próxima. Hasta luego. Gracias, Molay Maza Ontiveros, Jorge Gómez Naredo hablando con nosotros sin censura. Pues revivimos.